tal? ¿Cómo estás? ¿Quieres aprender a hacer la estructura de Lewis del carbonato? Pues venga, vamos allá. Bueno, vamos a hacer la estructura de Lewis del ion carbonato. Para hacer la estructura de Lewis necesito la configuración electrónica de la última capa, tanto del carbono como del oxígeno. La ponemos aquí. Mira, el carbono es 2s2, 2p2. En el nivel número 2, periodo número 2 de la tabla periódica, tengo 2 y 2, 4 electrones. En total, por tanto, aporta el carbono a la estructura 4 electrones cada átomo de carbono. Bien, el oxígeno también está en el periodo 2 de la tabla, 2s2, 2p4. En total, el oxígeno aporta 2 electrones del orbital s y 4 electrones de los orbitales p. En total 6. Vamos a ponerlo aquí, que el oxígeno aporta 6. Pero claro, tengo 3 oxígenos. Luego vamos a contar todos los electrones de valencia de todos los átomos de la molécula. A estos electrones de valencia totales les voy a llamar n sub v, que será número de electrones de valencia en este ion, en este caso. Tengo, ¿qué ponemos a disposición de la molécula? Ponemos, ¿cuántos electrones? 4 para el carbono, vamos a apuntarlo. Más, tengo 3 oxígenos y cada oxígeno aporta 6. Luego, 3 por 6, 18. Pero añadiremos 2, porque es un anión. Este 2 menos implica que añadimos 2 electrones más. Añadimos 2 electrones más. Por tanto, sumemos todo. Tengo 4 más 18 más 2. 18 y 2 son 20 y 24 electrones de valencia. 24 electrones disponibles para formar el carbonato. Bien, cuando todo acabe, tanto el carbono como cada uno de los oxígenos ha de tener 8, octeto completo. Luego vamos a poner n sub o al número de electrones que todos los átomos que intervienen tendrán cuando todo haya acabado, es decir, tendrán 8. El carbono pasará de tener 4 a tener 8. Y además, cada uno de los oxígenos, que tengo 3, tenía 6 electrones, añadiremos 2 más y tendrá 8. Tengo 3 por 8, 24 y 8, 32 electrones en el octeto cuando todo haya acabado. Luego vamos a intentar compartir parte de estos 24 electrones, de manera que todos, entre compartir tuyo y mío, tendremos 32. ¿Cuántos serán los compartidos? Vamos a llamar n sub c al número de electrones que habrá compartidos en este ion. Los compartidos me estoy refiriendo a los que sí que formen parte de los enlaces. ¿Cómo calculamos los n sub c o electrones compartidos? Muy fácil, restando el número de electrones del octeto menos los de valencia. El octeto lo hemos calculado, cuando todo acabe habrá 32 electrones, pero yo tenía para compartir 24. Desde 24 a 32 me salen 8 electrones, es decir, 4 enlaces, un total de 4 enlaces. Bien, esos 4 enlaces te doy un poquito más porque todos los enlaces no son iguales. Estos 4 enlaces los vamos a distribuir de 2 maneras. Los enlaces formados por solapamiento frontal de orbitales y los enlaces formados por solapamiento lateral de orbitales. Es decir, me refiero a electrones en enlaces sigma, número de electrones en enlaces simples o sigma, y número de electrones en enlaces pi, que serán los dobles y los triples. Vamos a verlo. ¿Cómo calculo los electrones n sub sigma que están en enlaces simples? Muy fácil. Esta formulita me permite calcularlos. 2 que multiplica al paréntesis de n minúscula menos 1. Esta n minúscula es el número de átomos que tengo, en este caso en el ion. Solo tengo que contar. Me vengo aquí, tengo un átomo de carbono y 3 de oxígeno, en total 4. Por tanto, esta n minúscula es un 4. 4 menos 1 es un 3, lo multiplico por 2. 2 por 3 son 6 electrones en enlaces sigma. Es decir, en realidad tengo 3 enlaces simples que yo he llamado enlaces sigma, que son los primeros que se forman. Si no hay enlaces sigma no habrá pi. En este caso, ¿cuántos electrones pi tengo? Pues si tengo el total de compartidos, que son 8 de los 4 enlaces,
Y ya he calculado los que tengo en enlaces sigma, que son 6, los compartidos menos los sigma, es decir, 8 menos 6, me salen 2 electrones pi, o lo que es lo mismo, un enlace pi. Luego habrá ahí un doble, o en este caso, un enlace pi, habrá un enlace doble. Bien, ¿qué me falta? Pues los solitarios, aquellos electrones que no forman parte del enlace. Porque hemos puesto a disposición del ion 24 electrones. De esos 24 electrones en total, tengo compartidos 8. Luego el resto están no compartidos, son solitarios. Es decir, vamos a poner n sub s al número de electrones no compartidos o solitarios, los que no forman parte del enlace. ¿Cómo los calculo? Pues ya te lo he dicho. Mira, si tenemos a disposición del ion n sub v 24 y de ese total compartidos n sub c tengo 8, el resto son solitarios. ¿Cuántos hemos puesto? Hemos puesto n sub v que eran 24. De esos 24 compartidos, aquí lo hemos calculado, de los 4 enlaces tengo 8. 24 menos 8 son 16, o lo que es lo mismo, 8 pares solitarios. ¿Vale? Pues ya lo puedo hacer, ya puedo hacer el ion. ¿Qué necesito? Pues dibujar el carbono, vamos a dibujarlo aquí, el carbono, átomo central, y dibujaré los 3 oxígenos. Voy a ponerlos lo más separados posible, según la teoría de las repulsiones de los pares de electrones de la capa de valencia. ¿Vale? Lo más alejados posible en el plano de la pizarra, formando los vértices de un triángulo, triangular plana, geometría. Formamos entonces los enlaces. Como digo, tendremos 4 enlaces, pero los primeros son los sigma 1, 2 y 3. Y el enlace pi, un enlace pi, es decir, tengo un enlace doble. Vamos a ponerlo, por ejemplo, lo voy a poner aquí arriba. ¿Qué me falta? Los solitarios. He de poner 8 pares solitarios. ¿Y cómo los pongo? Pues aquel átomo que intervenga aquí, que no tenga 8 electrones, el octeto le tengo que añadir pares solitarios. El carbono central tiene 2 y 2, 4 y 4, 8. El carbono central está completo. El oxígeno superior tiene ya 4 electrones y por lo tanto le faltan 2 pares solitarios de 8. Me quedan 6 pares que voy a distribuir, 3 en este oxígeno y 3 en este oxígeno. Luego ahora cada uno de los oxígenos tiene 2 electrones del enlace más los 3 pares solitarios, 8. Todos los átomos que intervienen tienen el octeto completo, ¿vale? Esta es la estructura de Lewis del ion carbonato. ¿O no? ¿Por qué digo que no? Porque, oye, ¿yo dónde he puesto el doble enlace? Porque he querido, lo he puesto en el oxígeno superior. Pero los 3 oxígenos son iguales. Luego yo podía haber hecho lo siguiente. Podía haber hecho el carbono en el centro, oxígeno superior, oxígenos inferiores. Podía haber puesto los 3 enlaces sigma y ahora a la hora de poner el enlace pi, antes lo he puesto aquí, pero yo lo he podido poner también aquí. Completo con los pares solitarios y estas dos estructuras son equivalentes. Nombre, como ya sabrás, son estructuras resonantes. Me falta una, porque si ya tengo el doble enlace aquí arriba y aquí lo he puesto a la derecha, ¿verdad que lo puedo poner aquí también? Pues vamos a ponerlo. El oxígeno superior, los 2 oxígenos en la parte inferior y ahora puedo poner el doble enlace a la izquierda y completar con pares solitarios. En el de arriba tendré pares solitarios 3, 3, 3 y 2. Pondremos una doble flecha para separar esta estructura de aquí, de esta estructura de aquí, de esta estructura de aquí, donde las 3 son equivalentes, son iguales. Y cuidado porque esto es un ion. Tengo 2 cargas negativas distribuidas por toda la molécula. Por todo el ion. Me refiero que no están esas 2 cargas negativas ancladas a uno de los 4 átomos, sino que están en todo. Por lo tanto, vamos a poner las 3 estructuras resonantes entre corchetes y pondremos las 2 cargas negativas. En realidad, si ya te suena un poco el concepto de estructuras resonantes, no podemos representar realmente el ion carbonato por ninguna de las 3, porque los 3 enlaces son intermedios entre un enlace simple y un enlace doble. ¿A qué me refiero? No hay ningún enlace simple ni ningún enlace doble.
Por lo tanto, este enlace doble en realidad está resonando entre los tres enlaces de la molécula. Nuestro objetivo en el vídeo era buscar la estructura de Lewis, la hemos buscado, hemos seguido el proceso y te he enseñado un poco ya a dibujar las estructuras resonantes. Hacemos otro si tienes dudas y si no, aquí abajo en los comentarios. Así que venga, al lío.